Hola, mi nombre es Axel, bienvenidos a su canal. En el tema de hoy hablaremos sobre la falsa creencia de que las ofrendas del Día de Muertos son una tradición antigua. Sin más, comencemos. Es común, incluso hasta romántico, sostener que las ofrendas construidas durante el Día de Muertos son una manifestación milenaria ininterrumpida de la tradición mesoamericana. No obstante, al analizar con rigor histórico y antropológico los elementos que hoy conocemos como altar de muertos y su difusión masiva, se observa que gran parte de lo que consideramos tradición milenaria es en realidad una forma moderna, codificada y difundida particularmente en el siglo XX. A continuación se argumentará que, si bien existen raíces antiguas del culto a los difuntos, las ofrendas tal cual las conocemos hoy, estructura, simbolismos, estética, difusión nacional, tienen un carácter esencialmente reciente. De apenas un siglo o poco más. Raíces antiguas, cultos a los muertos en Mesoamérica y llegada del cristianismo. Para comprender la evolución, primero conviene reconocer lo que sí existía. En la época prehispánica, las culturas mesoamericanas desarrollaron formas elaboradas de culto a los difuntos, al más allá y al antepasado. Por ejemplo, entre los mexicas había festividades como Micahuitl, fiesta de los muertitos, y Hueymicahuitl, la gran fiesta de los muertos, vinculadas al calendario ritual indígena. Con la llegada de los españoles y la evangelización, se impusieron o adaptaron las festividades católicas de Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos, 1 y 2 de noviembre, en el territorio novohispano. Y las comunidades indígenas ofrecían alimentos, velas o mantas a los difuntos, según los cronistas. Estos datos muestran que existe continuidad de un culto a los difuntos desde épocas prehispánicas y coloniales, pero no que la ofrenda tal como la conocemos haya permanecido sin cambios sustanciales. La transformación moderna, del rito local al símbolo nacional. Aquí es donde radica el punto central. Los altares ofrendas que hoy identificamos tienen características modernas y su consolidación es del siglo XX. Algunos hechos clave. Difusión masiva y estandarización. A lo largo del siglo XX, el Estado mexicano, el sistema educativo y los medios de comunicación impulsaron el Día de Muertos como símbolo de identidad nacional. Por ejemplo, en la década de 1930, bajo el gobierno del Lázaro Cárdenas, se promovió la festividad y sus manifestaciones culturales como parte de una política de nacionalismo popular. Iconografía moderna. Símbolos como la Catrina, primero la calavera garbancera de José Guadalupe Posada en 1912, luego popularizada por Diego Rivera, surgen en los siglos XX y se convierten en íconos visuales del Día de Muertos. La presencia de elementos como la fotografía del difunto, calaveritas de azúcar, pan de muerto, papel picado, etc., tal como los conocemos, se consolidan durante el siglo XX. Cambio de significado y ritual. Mientras que en épocas antiguas, prehispánicas o coloniales, los ritos eran más locales, ligados a ciclos agrícolas, clases específicas o comunidades indígenas, en el siglo XX el altar doméstico se convierte en práctica común en los hogares. Con difusión urbana y popular. Asimismo, el carácter de la celebración pasó de un rito religioso más sobrio a una celebración más festiva, incluso turísticamente promotora. Por ejemplo, en inicios del siglo XX el Día de Muertos comenzó a perder su sacralidad, convirtiéndose en una celebración más profana. Evidencias de que la ofrenda moderna es reciente. Para sustentar la tesis de que la forma moderna de la ofrenda es una construcción de apenas 100 años, o poco más, presentamos algunas evidencias. El artículo de la Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, advierte que la difusión de la falsa idea de que, el Día de Muertos, es una celebración de origen prehispánico sin transformación constituye una mentira fabricada. La investigación de la UNAM Global señala que durante la segunda mitad del siglo XX se adoptaron campañas del Estado para difundir la ofrenda como tradición nacional, y que antes de ello su presencia masiva no estaba registrada con la forma actual. Se constata que incluso durante los años de 1930 a 1950, los altares domésticos con los múltiples elementos que hoy asignamos, fotografía, objetos personales, múltiples niveles, etc., se volvieron más populares en zonas urbanas. Por ejemplo, el artículo de Excelsior cita que fotografías, bebidas y platillos, se han adicionado al ritual previamente existente. En el estudio Barro, Pan y Recuerdo. Ofrendas a los muertos se muestra que las variaciones por región eran muchas y que la ofrenda como tal no tenía una fórmula única hasta su estandarización moderna. ¿Qué no implican estos datos? Es importante matizar.
No se niega a la antigüedad del culto a los difuntos, de los rituales de memoria, de visitar tumbas, de ofrendar alimentos o flores. Ese sustrato prehispánico y colonial es real. Tampoco se pretende desvalorar la celebración del Día de Muertos ni el valor cultural de las ofrendas. Lo que se propone es revisar críticamente la narrativa de continuidad ininterrumpida. Esto siempre se hizo exactamente igual y reconocer la creación moderna de muchos elementos que hoy vemos como tradición ancestral. Reconocer que una tradición tiene formas modernas no le resta valor, al contrario, permite comprender cómo las tradiciones se adaptan, se reinventan y adquieren nuevos sentidos sociales y culturales. Implicaciones para el análisis de las ofrendas. Reconocer que la ofrenda moderna es relativamente reciente conlleva varias implicaciones relevantes. Para la investigación histórica, obliga a distinguir entre las prácticas antiguas, ofrendas indígenas, comida para difuntos, rituales de los muertos, y la forma moderna, altares domésticos, fotografía, objetos personales, iconografía comercial. Para la identidad cultural, entender que la idea de milenarismo puede funcionar más como mito identitario que como realidad desprovista de cambios, la imagen de continuidad total puede obviar transformaciones. Hegemonías y procesos de modernización. Para la actuación docente o de presentación, al preparar materiales, presentaciones o libros sobre el tema, conviene aclarar que la ofrenda moderna tiene menos de un siglo de difusión generalizada, lo cual no la hace menos tradicional, sino distinta en origen y evolución. Para la valoración crítica, al saber que muchas de las características estéticas y rituales de la ofrenda son modernas, y a menudo ligadas al turismo, al mercado cultural o al Estado, podemos preguntarnos sobre su función actual, memorial, como identitaria, festiva, comercial. En síntesis, se sostiene que las ofrendas del Día de Muertos tal como las conocemos no pueden considerarse una tradición milenaria sin modificaciones, copiando sin quiebras una práctica indígena original sin transformación. Más bien, constituyen un ensamblaje moderno, desarrollado en buena medida en el siglo XX, que toma elementos antiguos, los mezcla con influencias coloniales y católicas, incorpora simbología nueva, medios de comunicación de masas, iconografía nacionalista y hasta lógicas del consumo cultural. Este reconocimiento no empobrece la ofrenda, al contrario, le devuelve complejidad, le abre a interpretación histórica y social, y permite valorarla como producto de una cultura viva que evoluciona. Para tu presentación sobre fenómenos calavéricos, o sea, la universalidad del culto a la muerte en tres culturas, este enfoque puede enriquecer la comparación al mostrar cómo las formas modernas de celebración se construyen, transforman y difunden a través del tiempo y las culturas.